NSA, la Agencia de Seguridad Nacional, pero también se la conoce como la No Such Agency, es decir, no existe tal agencia. Ese es el grado de clandestinidad que tiene. Hasta hace unos pocos años todos negaban su existencia. Hoy en día ya por lo menos hasta tiene página web. Pero bueno, no existía. Entonces vamos a ver en qué consiste esta agencia que tiene tanto poder de espionaje y qué es lo que hace con todos. La NSA o la National Security Agency, la Agencia de Seguridad Nacional. Pero con ese mismo acrónimo se hace un juego de letras y también se la llama No Such Agency, que se traduciría por no hay tal agencia o no existe la agencia. Y esto tiene que ver con su carácter ultra secreto. Entonces la NSA normalmente y entre ellos se la llama así, No Such Agency, cuando en realidad es National Security Agency. Pero bueno, ¿cómo empieza todo esto? En junio de 1942, la Armada de los Estados Unidos logró uno de los mayores triunfos navales de la historia sobre la Armada Imperial japonesa, gracias a una combinación de liderazgo, podríamos decir, buena suerte y desciframiento de códigos. Y esto tiene que ver justamente porque esta agencia de seguridad nacional es una agencia de inteligencia relacionada con la seguridad de la información, con matemáticos, criptógrafos, lingüistas, hackers, programadores. Es una especie de gran hermano que intercepta comunicaciones de toda la red y de todo tipo y conforma una vasta red de vigilancia masiva. No hace mucho mencionaba esto Snowden, pero volvamos al año 42 y cómo es que nace esto. Y nace con esto de los desciframientos de los códigos. Los bombarderos estadounidenses, con base en portaaviones, liderados por el comandante Wade McCloskey Jr., hundieron rápidamente a 3 portaaviones japoneses. Un cuarto portaaviones japonés se hundió poco después. Midway cambió el curso de la Guerra Naval del Pacífico y supuso la inevitable derrota de Japón en la Segunda Guerra Mundial. Los descifradores de códigos de la Marina de Estados Unidos habían descifrado en secreto los códigos navales de Japón, por lo que el almirante estadounidense Nimitz conocía los movimientos y la sincronización de la flota japonesa. Nimitz posicionó a 3 portaaviones estadounidenses al noroeste de Hawái y tendió una emboscada a la flota japonesa que se aproximaba en dirección a Hawái. La ruptura de códigos jugó un papel clave en la victoria de los aliados en la Segunda Guerra Mundial. Los británicos y los soviéticos también rompieron muchos códigos militares alemanes. La batalla decisiva de Kursk y la guerra de los submarinos se ganaron principalmente gracias a la ruptura de códigos o al descifrado de códigos. Desde entonces, Estados Unidos ha hecho de la inteligencia de señales una parte clave de las operaciones militares. Esta inteligencia de señales se denomina SIGINT. Esto avanzó muy rápidamente y llegamos a nuestros días con el espionaje electrónico bajo el programa PRISM de la Agencia de Seguridad Nacional de la NSA y esto tiene que ver con los 9 grandes proveedores de Internet de Estados Unidos. Y ya esto no sorprende, por supuesto, la vigilancia y el espionaje no se pueden detener, a menos que se restrinjan por la fuerza. Bueno, esta Agencia de Seguridad Nacional, la NSA, es la agencia de espionaje más grande, pero también la menos conocida de Estados Unidos. Todo el mundo habla de la CIA, pero de la NSA pocos, porque realmente empezó como algo clandestino, como todo lo que empiezan ellos, ultra secreto, que empezó en el año 52,
bajo el gobierno de Truman, y se negó que existiera durante muchos años, por eso también esto de llamarla No Such Agency. Y hasta que, bueno, se oficializó como la Agencia de Seguridad Nacional. Pero sistemáticamente lo negaron durante muchísimo tiempo. Y por eso, incluso en el ejército, se lo solía llamar No existe tal agencia, que es la traducción de No Such Agency. Hay un investigador llamado James Bamford que escribió excelentes libros y artículos sobre el funcionamiento ultrasecreto de la NSA. Ya en la década del 60 se sabía que la NSA podía escuchar casi todas las embajadas extranjeras en Washington y muchas transmisiones militares en todo el mundo. Cuando estaba cubriendo Moscú, la NSA se las arregló para escuchar el teléfono privado del líder soviético Leonid Brezhnev. También se sabe que con el sistema secreto Echelon de la NSA, estaban colgando mensajes telefónicos y de fax en todo el mundo. Eso en el extranjero, pero dentro del país pasaba lo mismo. La Corte Suprema dictaminó que el gobierno no podía escuchar las comunicaciones privadas de los ciudadanos, pero el 11 de septiembre todo cambió. El presidente Bush y sus asesores consiguieron que un Congreso acobardado promulgara la perniciosa Ley Patriota, que derribó las salvaguardias constitucionales de Estados Unidos y permitió que las agencias de inteligencia se volvieran locas bajo el disfraz de la seguridad nacional. Las escuchas telefónicas sin orden judicial se hicieron comunes. El espionaje electrónico ilimitado se extendió como la pólvora a Canadá, Gran Bretaña, Australia y Nueva Zelanda. La mayoría de las comunicaciones por teléfono, correo electrónico, fax, Skype, tweets, son absorbidas por las grandes orejas de la NSA y se ejecutan a través de las computadoras más poderosas del mundo, en la sede de la NSA en Fort Meade, Maryland, y son muchas sucursales. Y se ve la foto de estos edificios y también hay fotos de las máquinas, de estas supercomputadoras gigantescas. Y en su momento el presidente Obama afirmó que el programa PRISM solo recopilaba metadatos, es decir, patrones, en lugar de leer el correo. Y al mismo tiempo el jefe de la NSA afirmó que espiar en Estados Unidos frustró numerosos ataques de grupos de terror. Las dos cosas son bastante inverosímiles, ¿no? Suenan más bien a un justificativo. El estado de seguridad de Estados Unidos sigue creciendo y cualquier comunicación de posible interés se lee bajo las leyes antiterror, que son increíblemente vagas además. Por ejemplo, si soy un sujeto de interés porque leo sitios musulmanes en internet, entonces cualquiera que me envíe un correo electrónico también se convierte en sospechoso. Y cualquiera que los contacte a ellos, y así al infinito. La interminable falsa guerra contra el terror sanciona todas las violaciones de los derechos personales. Es como una especie de carta blanca que empuja a Estados Unidos y a sus aliados cada vez más hacia el recorte de derechos y la invasión a la privacidad. Porque una vez que se establecen este tipo de leyes, como la Ley Patriota o la Patriot Act, rara vez desaparecen. Eso lo sabemos, en todos los países sucede lo mismo. Cambia el gobierno, pero esas leyes siguen ahí. Entonces, ¿qué les queda a los norteamericanos? Y podemos decir que esto se expande por diferentes países. Pero, bueno, en este caso, ¿cuál es la conclusión? Que se tienen que acostumbrar a actuar como si vivieran en la antigua Unión Soviética, por ejemplo. Todo lo enviado electrónicamente se convierte en propiedad del gobierno.
La privacidad fue derogada por la Ley Patriota, que tiene 342 páginas. Y los grandes proveedores de Internet se convierten en cómplices del gobierno. Pero sorprendentemente, las encuestas muestran que 1/3 de los norteamericanos piensan que toda la vigilancia gubernamental es buena si los protege de los grupos de terror, sea lo que sea. Y esto nos lleva a cuando muchos alemanes pensaban de manera similar en la década de 1930. Y como siempre decimos, el tiempo pasa y nada cambia. Y siempre son los mismos haciendo lo mismo. Y lo mencionó hace poco Tucker Carlson cuando dijo que la NSA lo estaba espiando. Y bueno, quedó a la luz entonces también con el tema Snowden. Y ¿qué más decir? Cada vez vamos entrando más en la madriguera del conejo y vemos cómo hay tantas agencias y tantos organismos que se dedican a espiar. Y no es un espionaje político, militar, espían a los ciudadanos comunes. Y no es solo en Estados Unidos, es a nivel mundial. Y lo estamos viendo a través de nuestros teléfonos. ¿Qué es lo que hacen con la información que recaban? ¿Cómo nos controlan? ¿Cómo nos siguen? Bueno, todo eso viene de ahí.